Hola, mi nombre es Adolfo García y tengo el gusto hoy de compartir con ustedes algunas ideas personales y resultados de nuestro equipo de investigación a propósito de los aportes y las limitaciones de la neurolingüística en el ámbito clínico. Tengo para mí en particular que lo que sigue constituye una apología del pensamiento lateral, así que comencemos para ver de qué va esta idea. Y vamos a comenzar esta presentación con una parábola, si se quiere. Nos trasladamos a la década de 1920 en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, y nos encontramos con una ciudad dominada, sino diezmada, por Al Capone, quien se había erigido como el líder del AMPA en esta ciudad y en zonas aledañas, y quien dominaba básicamente distintas esferas de la criminalidad, como el tráfico ilegal, el juego clandestino. Fue responsable de múltiples asesinatos, masacres, de hecho, incluidos acribillamientos de bandas rivales e inocentes y otras formas de actividad mafiosa. Detener Al Capone se había convertido en un imperativo prioritario para las fuerzas de seguridad de Chicago y de los Estados Unidos en su conjunto. A quien se le encomendó la misión de llevar esto a cabo fue a un criminólogo llamado Elliot Ness, figura principal de la Oficina de Prohibición de Chicago y el líder de los afamados Intocables. En principio, Ness hizo uso de todos los recursos estándar que había a su disposición para tratar de aplacar esta actividad de Al Capone, yendo directo a sus manifestaciones más obvias. Sin embargo, Al Capone era muy esquivo y no había forma de detectarlo, encontrarlo infraganti, atacando directamente estas actividades de asesinato y juego clandestino y demás. Curiosamente, la caída de Al Capone y con ello el triunfo de esta pesquisa y esta misión que se había propuesto Elliot Ness como representante de los servicios de seguridad de Chicago y Estados Unidos, surgió cuando se alió con un personaje insospechado tal vez. Se trata de Frank Wilson, quien era agente del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos. Y fue con su ayuda que desarrollaron una estrategia alternativa, periférica, y que permitió atrapar a Al Capone no por sus manifestaciones, si así queremos llamarlas, criminales más obvias, sino por el rastreo de múltiples recibos que mostraban maniobras de evasión impositiva. Así fue que llegó a atraparse a esta figura célebre, sino infame, de la historia de los Estados Unidos. La razón por la que traigo esta historia a colación es que constituye, a mi entender, un claro ejemplo de pensamiento lateral. Pensamiento lateral es un término que fue acuñado por Edward de Bono en un libro de 1967 titulado New Think, The Use of Lateral Thinking, y se refiere básicamente a un conjunto de técnicas para resolver problemas de modo creativo, heterodoxo e innovador mediante caminos alternativos a los canónicos. Eh, ¿Por qué es importante el pensamiento lateral en general y en la ciencia en particular? Porque básicamente el ethos dominante de un campo disciplinar puede no ser autosuficiente para los fines perseguidos. Ciertamente las prácticas, las tradiciones, los recursos estándar de las fuerzas que lideraba Elliot Ness no alcanzaban para llevar a cabo su misión. Fue cuando se salieron de esos cánones y esos procedimientos estandarizados y muchas veces heredados y aprendidos por tradición, que lograron dar con una solución efectiva a la misión que se habían trazado. El ámbito clínico constituye también un espacio fértil para el pensamiento lateral, así como en la parábola con que iniciamos este relato lo que importaba era atrapar al mafioso y no demostrar que esto se podía lograr con herramientas estándar. En la medicina lo que importa, acaso, en última instancia,
sea mejorar los recursos que permiten diagnosticar, pronosticar, caracterizar, tratar, monitorear enfermedades. Y no precisamente demostrar que esto se puede lograr con herramientas estándar. He ahí un espacio fértil para el pensamiento lateral. Y en particular, hoy quiero referirme a dos casos testigos de esta idea general, centrados en la neurolingüística. Por un lado, vamos a ver cómo la neurolingüística constituye una herramienta a considerar y que puede brindar aportes para caracterizar neuropatologías no lingüísticas. Pero a su vez, vamos a ver cómo también la neurolingüística presenta limitaciones para caracterizar algunas neuropatologías lingüísticas, o canónicamente llamadas lingüísticas al menos, y cómo al salirnos de los límites autoimpuestos tal vez por esa mirada intradisciplinaria o monodisciplinaria, podemos encontrar avenidas fructíferas. Para abordar la primera situación que narro, vamos a referirnos a evidencia proveniente de la enfermedad de Parkinson. Y para el segundo problema que propongo, vamos a abordar algunos estudios que se refieren a la afasia progresiva primaria. Y para ver por qué esto es relevante, basta con revisar algunos trabajos de alto impacto y célebres en la literatura que, creo yo, manifiestan una especie de miopía exclusionista. Por ejemplo, en estudios de muy alto impacto, como este publicado en The Lancet Neurology, nos encontramos con que se suele asumir que las funciones lingüísticas están generalmente intactas en etapas tempranas de la enfermedad de Parkinson, de algún modo desechando, solo con esa sentencia tan lacónica, la posibilidad de que hallemos en el desempeño verbal de los pacientes con esta patología evidencia que pueda erigirse como posibles biomarcadores cognitivos. Y en lo que concierne a la afasia progresiva primaria, veamos también que es común que se excluya la relevancia de síntomas no estrictamente lingüísticos, ¿no? Dado que suele caracterizarse a este síndrome como una afección afásica relativamente aislada, y se asume, de hecho, se postula de modo explícito que los trastornos en otros dominios cognitivos no son detectables en esta patología, sino hasta varios años después del inicio del cuadro. Ciertamente hay buenas razones para no considerar que las afecciones lingüísticas son las más centrales y dominantes en Parkinson, o que las afecciones no lingüísticas son las más importantes y las más dominantes en la fase progresiva primaria. Pero el punto es que si vemos un poco más allá de la pieza obvia, vamos a ver que posiblemente nos encontremos con elementos que pueden ser muy provechosos para tener una visión integrativa, una visión holística y fructífera en última instancia del cuadro que nos ocupa. En todo caso, estos aislacionismos y estos reduccionismos, anclados en la tradición nosológica, taxonómico-exclusionista, son contraproducentes. Y para seguir con esta metáfora visual que tenemos, que una pieza de rompecabezas sea la más notable, no significa que la imagen completa se reduzca a ella. Y estas ideas cobran plena relevancia cuando pensamos en términos de la organización de nuestros sistemas neurocognitivos. Lo primero que tenemos que apuntar es que, por supuesto, no hay relación uno a uno entre estructura, circuito o red cerebral y ninguna función motora, cognitiva, afectiva, interoceptiva que uno quiera postular. Por lo tanto, cualquier alteración cerebral, cualquier patrón de daño cerebral, sea una lesión focal, sea un cuadro neurodegenerativo, como el caso de las patologías que nos ocupan, nunca van a afectar únicamente de modo ultra selectivo una única función. La idea es que la afección cerebral, la degeneración progresiva, por ejemplo, que caracteriza
a la enfermedad de Parkinson, por supuesto redunda en síntomas motores muy visibles, tempranos y predominantes en el cuadro. Pero esa misma afección de los circuitos cerebrales eh, impacta en la dinámica biológica de varios mecanismos que están a la base del procesamiento lingüístico también. Y aquí lo importante es apuntar que incluso cuando la sintomatología lingüística que sobreviene a esos patrones de daño cerebral puede ser menos notable, menos evidente, menos insidiosa acaso que la sintomatología más notable, podemos encontrar ahí también indicios tempranos y primarios. De ahí la utilidad de pensar un poco por fuera del canon. Y por supuesto, en este sentido, la medicina o la ciencia clínica, sea básica o aplicada, no está sola. Digamos que la compartimentalización y el aislacionismo son fenómenos que atraviesan la ciencia cognitiva, la neurología, la psiquiatría y todos sus subcampos desde sus orígenes, acaso. Y aquí lo importante es reflexionar que la compartimentalización de métodos, de fenómenos, de unidades de análisis, de abordajes y el aislacionismo son características propias de los métodos con que nosotros abordamos los problemas en un campo disciplinar y no tanto de los fenómenos que son objeto de ese abordaje en sí. Por eso, considero que debemos abogar por enfoques más integrativos de la experiencia humana y con ella de la enfermedad cerebral humana. Y para llevar esto a una dimensión más concreta, retomemos las patologías que nos ocupan. Comencemos por considerar un poco la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Se trata de una enfermedad neurodegenerativa, la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente en el mundo. Se estima que más del 1% de la población mundial por encima de los 60 años de edad manifiesta enfermedad de Parkinson. Se trata de un trastorno que en términos biológicos se caracteriza por la atrofia progresiva de las vías frontoestriadas, con patrones que suelen comenzar en lo profundo de los ganglios de la base, en particular en la sustancia nigra, y con patrones de atrofia que van avanzando hacia estructuras como el núcleo caudado, el putamen, y que luego se extienden aún más hacia las proyecciones motoras, principalmente neocorticales del cerebro, con la corteza motora primaria y suplementaria, o la corteza premotora, y también hacia otras vías que están en diálogo constante con los ganglios de la base. Clínicamente, esta patología se caracteriza por trastornos motores de modo más primario, ¿no? Los pacientes manifiestan dificultades para iniciar movimientos, para coordinar movimientos, presentan patrones de bradiquinesia o movimientos lentos, rigidez corporal y por supuesto también se han detectado distintos trastornos cognitivos en la enfermedad de Parkinson. El punto es que parte de esos trastornos cognitivos, aunque no sean los más difundidos en la literatura, son de carácter lingüístico. Y la exclusión de aspectos lingüísticos de modo a priorístico en la caracterización de esta patología puede privarnos de aportes valiosos. Aquí es donde la neurolingüística, aunque parezca muy alejada de las disciplinas que pueden contribuir a la caracterización de la enfermedad de Parkinson, tiene la posibilidad de hacer un aporte. Y para hacer un resumen tremendamente somero de décadas de investigación, podemos decir que hoy hay un consenso bastante amplio de que la comprensión del lenguaje, el procesamiento semántico, la comprensión de las palabras, oraciones o incluso unidades discursivas más amplias, depende principalmente de dos grandes sistemas semánticos. Por un lado, tenemos lo que se llaman sistemas multimodales, son sistemas conceptuales en regiones integrativas que reciben input de distintos sistemas primarios sensoriales, como los visuales, auditivos y somatosensoriales. Se trata de regiones integrativas donde toda esa información de carácter unimodal se integra para constituir lo que llamamos conceptos. Pero también el procesamiento semántico
descansa sobre mecanismos de modalidad específica. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de mecanismos que tienen funciones putativas bien establecidas, ya sea para la planificación o el aprendizaje o la ejecución de patrones motores de movimiento, o para el procesamiento de información auditiva, o para el procesamiento de información olfativa, y así. Se trata aquí de sistemas unimodales o de modalidad específica que en la literatura especializada se llaman sistemas corporizados. Y lo interesante es marcar que estos sistemas, más allá de sus funciones primarias para la ejecución de acciones, para la percepción olfativa o auditiva, cumplen un papel determinante en el procesamiento de los significados que evoca el lenguaje. Veamos un poco más cómo es que conocemos algo sobre la naturaleza de estos sistemas corporizados. Pensemos en el movimiento corporal, cuando movemos nuestros miembros superiores o inferiores, ¿sí? Como puede ser una actividad como el baile. Esa actividad compleja en términos motores depende de la activación, la coactivación y la dinámica sostenida en el tiempo de distintos circuitos que canónicamente podemos llamar motores, ¿no? Los ganglios de la base, que apuntábamos hoy, regiones corticales motoras, como la corteza motora primaria, suplementaria, la corteza premotora, la corteza presuplementaria, aspectos del área de Broca incluso, y también el cerebelo. Ahora, el rol de estas estructuras en la planificación, en el aprendizaje y la ejecución de movimientos no se discute en la literatura. Lo que tal vez sea más sorprendente para aquellos que no acostumbran consultar la literatura neurolingüística es que estas estructuras también cumplen un papel determinante en el procesamiento de ciertos significados, en particular aquellos significados que aluden a la acción corporal. Hay evidencia, como la que presentamos acá, que muestra que cuando uno escucha o lee, comprende en distintas tareas palabras como patear, lanzar o besar, que respectivamente describen acciones corporales de los pies, de las manos o de la boca, se generan picos de activación en circuitos motores del cerebro. Y hay algunos estudios que indican que estas activaciones podrían ser al menos parcialmente somatotópicas. De modo que cuando uno escucha una palabra como patear, se generan picos de activación, sobre todo en las porciones de la corteza motora primaria que coordinan y regulan los movimientos de las piernas, en particular. En un estudio reciente nuestro, nos preguntamos si esta reactivación de circuitos motores inducidos, evocados por los significados de las palabras que describen acciones motoras, era primaria, era un proceso inceptivo, crítico para el surgir del significado, o, si como algunos han propuesto, se trataba de un fenómeno secundario, epifenoménico, posterior a la comprensión per se. Para ello nos valimos de la técnica neurocientífica de magnetoencefalografía, que es un método electromagnético que tiene la virtud de reunir una muy buena resolución temporal con una muy buena resolución espacial. Lo que hicimos aquí fue presentarle a un grupo de sujetos sanos 100 palabras que aludían a movimientos corporales como saltar, patear, caminar, y 100 palabras abstractas que no aludían a ningún movimiento corporal en particular, como pensar, desear o imaginar. Y lo que vimos luego fue en qué momento, a partir de la presentación de cada palabra, regiones motoras del cerebro y regiones conceptuales multimodales permitían discriminar máximamente entre ambos tipos de palabras y clasificarlas uno a uno. Los resultados fueron contundentes. Encontramos que las regiones motoras del cerebro permitían discriminar entre palabras con contenido de acción y sin contenido de acción en una ventana muy temprana, más o menos entre los 120 y los 200 milisegundos, mientras que regiones críticas para el procesamiento conceptual multimodal solo lo hacían alrededor de los 400 milisegundos, lo cual nos permite sugerir que la reactivación de los circuitos cerebrales que median nuestras experiencias corporales en el mundo, activados por los significados que evocan las palabras, se trata de un fenómeno primario,
constitutivo del significado, de la experiencia humana del significado. Y esto no es solamente una excentricidad cerebral. De hecho, esta activación de circuitos motores que induce el lenguaje puede impactar en nuestra conducta. Una forma de estudiar esto, en un modelo muy acotado y algo artificioso, consiste en lo siguiente. Por ejemplo, podemos evaluar si cuando una persona tiene que copiar verbos en una computadora, la naturaleza del significado que evoca el verbo altera la motricidad de sus movimientos. Sucede que nosotros escribimos con las manos y en esta tarea que diseñamos, las personas en un teclado de computadora, de una laptop normal, tienen que copiar tres tipos de palabras. Por un lado, verbos de acción manual, como agarrar. Por otro lado, verbos de acción no manual, como correr. Y, por otro lado, verbos abstractos, que no implican ningún movimiento corporal, como pensar. Tenemos varios resultados, pero lo más interesante acaso sea esto. Cuando una persona tiene que escribir un verbo abstracto, la planificación de ese movimiento tarda un tiempo determinado, que es el que pueden ver en la barra derecha azul. Pero luego, cuando tienen que escribir verbos de acción, pero no manual, ya tardan significativamente más tiempo. Pero luego, cuando tienen que escribir verbos de acción manual, tardan incluso significativamente más tiempo. Esto significa, sugiere al menos, que el significado específico de los verbos manuales genera una hiperactivación de los circuitos manuales, de modo que cuando esos circuitos tienen que ponerse al servicio de la tarea de escritura, se encuentran saturados. Si me permiten la metáfora, la línea está ocupada y el resultado es una demora en la ejecución de la acción. Con esta evidencia, entonces, tenemos apenas un muestrario muy acotado de estudios que muestran esta relación íntima entre el significado de las palabras y los circuitos motores del cerebro, ¿no? Pero luego nos hicimos esta pregunta. Si es tan íntima esta relación entre las palabras que aluden a la acción, o las oraciones, o los textos que aluden a la acción, y los circuitos motores, no podremos valernos de esos estímulos lingüísticos con tareas afines para intuir, para inferir la integridad de los circuitos motores. Esta es una idea que hemos puesto en manifiesto en distintos trabajos que pueden ver aquí. Y más allá de esa idea la hemos contrastado experimentalmente en diversos estudios. En este trabajo que publicamos hace unos años, por ejemplo, le solicitamos a pacientes con enfermedad de Parkinson y a sujetos control que dentro de un resonador escucharan dos tipos de palabras. Primero, sustantivos, es decir, palabras que describen, en este caso, objetos concretos que no tienen ninguna motilidad, ningún movimiento en sí mismo. Y luego, en un segundo estudio, que escucharan simplemente verbos de acción, palabras que describen movimientos del cuerpo, como bailar, cepillar, aplaudir, etc. Y básicamente lo que vimos fue si había diferencias de conectividad cerebral entre los pacientes de Parkinson y los sujetos control. En el caso de los sustantivos, no encontramos ni en una semilla temporal ni en una semilla motora ninguna diferencia entre los cerebros de los pacientes con Parkinson o los participantes control. En cambio, en el experimento en el que evaluamos el procesamiento de verbos de acción, encontramos que en regiones temporales no había ninguna diferencia en la coactivación, en la conectividad funcional de esos circuitos multimodales o conceptuales. En cambio, cuando veíamos cómo se conectaba la corteza motora primaria con otras áreas cerebrales, encontramos un patrón discriminatorio. Para las personas sanas, la escucha pasiva de verbos de acción implicaba una coactivación mayor entre circuitos motores y otras, entre la corteza motora primaria y otros circuitos motores, además de otras regiones prefrontales. En cambio, en los pacientes con Parkinson, la escucha de esos verbos recurría a circuitos alternativos. No se reclutaban, en este caso, circuitos motores, sino que se ponían en juego circuitos posteriores que están menos canónicamente implicados con el procesamiento de estas palabras, como por ejemplo la corteza cingulada anterior. Y una cosa interesante fue que encontramos que había una correlación
entre el nivel de atrofia de los ganglios de la base, es decir, el marcador biológico acaso más predominante en Parkinson, y el recurso a estas vías alternativas. Cuanto más afectados estaban los ganglios de la base, y con ello más avanzado estaba el cuadro del paciente, más se recurría a vías alternativas, es decir, no motoras, para procesar estas palabras. En este estudio, más sencillo, evaluamos a 34 pacientes con enfermedad de Parkinson sin deterioro cognitivo leve, es decir, que sus habilidades cognitivas generales estaban preservadas, y los comparamos con 34 controles emparejados sociodemográficamente. Y lo que les pedimos fue muy sencillo, les mostramos imágenes, como la que pueden ver arriba a la izquierda, y ellos tenían que nombrarlas, simplemente. En la tarea que utilizamos, el 25% de las imágenes se nombraban mediante sustantivos de baja manipulabilidad, como montaña. El otro 25% se refería a sustantivos de alta manipulabilidad, como lápiz. El otro 25% a verbos de acción de baja motilidad, como acostarse. Y el último set de estímulos a verbos de acción con alta motilidad, como correr o bailar. Y lo que encontramos aquí fue que solo una de estas categorías reveló un déficit estadísticamente significativo entre los pacientes y los controles, a saber, la denominación de imágenes que aludían a movimientos o acciones de alta motilidad. También en este estudio más reciente evaluamos la comprensión de acciones en textos naturalistas, en narrativas naturalistas. Básicamente le pedíamos a pacientes de con enfermedad de Parkinson sin deterioro cognitivo leve y con deterioro cognitivo leve que leyeran una narrativa caracterizada por mucha información de acción en la que los protagonistas realizaban acciones corporales constantemente, mientras que en otra narrativa los protagonistas no realizaban ninguna acción corporal, simplemente se describían sus procesos mentales, sensoriales, ¿no? Lo que percibían, lo que sentían, en todo caso, sin hacerse foco en sus movimientos. Y luego de que cada participante leía estas dos narrativas, les suministrábamos un cuestionario de comprensión, en el cual les hacíamos preguntas sobre circunstancias y sobre los procesos, es decir, los verbos que caracterizaban lo que los sujetos hacían. Lo que pueden ver en los paneles A1 y A2 es el desempeño de un grupo de pacientes con enfermedad de Parkinson sin deterioro cognitivo leve y sus controles emparejados. Tanto en la comprensión de información circunstancial como la información que se refiere a la que los protagonistas de los textos hacían, no había diferencias para el texto neutro. Esa sigla NP que pueden ver ahí se refiere a Neutral Text. Luego, en el panel B1, pueden ver que para el texto de acción, este texto en el que los protagonistas se movían mucho, la comprensión de información circunstancial, como el dónde sucedía algo, cómo sucedía algo, no difirió entre los pacientes y los controles. Sin embargo, hubo un déficit significativo en la comprensión de lo que los protagonistas hacían en el texto de acción, es decir, la comprensión de acciones físicas, manifestada mediante verbos como correr, saltar, aplaudir, etc. Y más aún, cuando luego intentamos ver cuál era la variable de todas estas que mejor clasificaba uno a uno entre pacientes y controles, encontramos que la única que lo hacía era la comprensión de acción. Y no solo eso, la tasa de clasificación entre pacientes y controles individuales que alcanzábamos evaluando la comprensión de acciones en estos textos superaba el 80% y de hecho arrojaba una mejor discriminación entre pacientes y controles que pruebas estandarizadas de evaluación de funciones ejecutivas que son típicamente utilizadas en la práctica clínica o neuropsicológica cotidiana. Más allá de la enfermedad de Parkinson, tenemos evidencia de otros cuadros motores. Por ejemplo, en un caso único de ataxia espinocerebelosa de base genética, encontramos que el paciente tenía déficits selectivos para procesar verbos de acción con preservación de verbos abstractos y de distintos tipos de sustantivos. El patrón de atrofia de este paciente se circunscribía casi exclusivamente al cerebelo
y su manifestación clínica era la de una tremenda afectación motora. De hecho, el paciente estaba postrado, aunque su desempeño cognitivo en tareas estandarizadas de evaluación y de tamizaje era normal. Y tal vez más interesante es que fuimos un paso más allá y nos preguntamos si estas tareas podían ser tan sensibles como para detectar posibles patrones de afección de los circuitos motores en etapas preclínicas, es decir, antes de que las personas manifestaran patología manifiesta. En este estudio, por ejemplo, trabajamos de nuevo con pacientes con enfermedad de Parkinson, 33 pacientes que manifestaban una variante esporádica de enfermedad de Parkinson sin mutación genética. Luego, 8 pacientes con enfermedad de Parkinson de base genética, por mutaciones en los genes PARC2 o el gen de dardarina, y controles. Encontramos en distintas tareas de semántica de acción, de semántica de objetos y tareas sintácticas, déficits en los grupos genéticos y esporádicos. Pero lo más interesante fue que luego pudimos evaluar a 9 parientes asintomáticos de los pacientes genéticos con enfermedad de Parkinson. Se trata aquí de parientes de primer grado que tenían en promedio unos 10 años menos que los pacientes, no tenían ningún diagnóstico, no tenían ninguna sintomatología motora, pero pudimos confirmar genéticamente que tenían mutaciones en genes de vulnerabilidad para la enfermedad de Parkinson. Lo interesante fue que en estos sujetos, que a todas luces eran sanos, pero cuya mutación genética les confería una vulnerabilidad para desarrollar enfermedad de Parkinson en el futuro, también encontramos déficits significativos similares a los que detectamos, en algunas tareas al menos, en los pacientes ya diagnosticados. Y algo similar tenemos en otro cuadro motor, la enfermedad de Huntington, en este caso una enfermedad autosómica dominante, donde también encontramos que en parientes asintomáticos de los pacientes se detectan déficits significativos. Acá es muy interesante en tareas que evalúan semántica de la acción, pero no en tareas que evalúan la semántica de objetos, por ejemplo. Este es el tipo de evidencia que nos alienta a pensar que esta línea de investigación podría eventualmente, con más replicación, con mucho más estudios, contribuir al delineamiento de biomarcadores cognitivos preclínicos, aunque todavía estamos lejos de poder aseverarlo en función de la evidencia disponible. Y esta tarea, más allá de nuestro trabajo específico, redundó en un número especial que editamos para la revista Cortex, donde reunimos a más de 10 grupos de investigación diferentes de distintas partes del mundo para contrastar de modo multicéntrico esta hipótesis que propone que las pruebas de lenguaje de acción podrían ser un proxy para entender o caracterizar el nivel de integridad o afección de los circuitos motores en pacientes con patologías motoras. Ahora, pasemos a la segunda parte de esta historia, ¿no? Lo que les cuento es una historia en la cual el pensamiento lateral nos puede mostrar cómo, recurriendo a la neurolingüística como un camino no ortodoxo para caracterizar la enfermedad de Parkinson, podemos tener aportes importantes. Pero también la neurolingüística, en aquellos cuadros en los que sí tiene un aporte central, resulta ser limitada. Y también creo que vale la pena abogar por un pensamiento lateral, por esta idea de traer aportes de otros campos y otros dominios, incluso para caracterizar trastornos lingüísticos. Nos vamos a focalizar, como les anticipaba, en la afasia progresiva primaria o las afasias progresivas primarias, ¿no? Se trata de variantes de la demencia frontotemporal o por lo menos de patrones de neurodegeneración frontotemporal que se caracterizan, según las definiciones clásicas, por afección dominante, primaria y cada vez más severa de distintas capacidades lingüísticas, ¿sí? Que varían según las distintas variantes de afasia progresiva primaria, a saber, la no fluente, la semántica y la logopédica. Recordarán que algunas diapositivas atrás veíamos que algunas de las concepciones canónicas y más predominantes en el campo
de algún modo excluyen la relevancia de sintomatología cognitiva no lingüística en etapas tempranas de la enfermedad. Pero de nuevo, tengo para mí que en trastornos afásicos como estos, una mirada exclusivamente lingüocéntrica puede privarnos de aportes importantes. Para explorar esto, en un trabajo reciente de nuestro equipo, hicimos una revisión sistemática de la evidencia disponible sobre trastornos de cognición social en distintas variantes de la afasia progresiva primaria. Se trata de dominios cognitivos que en principio quedarían excluidos de la sintomatología predominante según los libros de texto para estos cuadros, ¿no? Las pruebas de cognición social, de hecho, muchas de ellas, de las más utilizadas y las más robustas, no son de carácter lingüístico. Y lo que hicimos en este trabajo fue revisar la evidencia proveniente de 3 dominios: tareas o experimentos en los que se evaluó el reconocimiento de emociones, principalmente facial, en las 3 variantes de la afasia progresiva primaria; otro conjunto de tareas en los que se evaluaron distintas dimensiones cognitivas y afectivas de un dominio que se conoce como Theory of Mind o teoría de la mente, que es básicamente la capacidad para inferir estados afectivos o mentales en otras personas, ¿no? Y por último, otro dominio propio de la cognición social, que es la empatía, ¿sí? También en sus dimensiones cognitiva y afectiva. Hicimos una revisión sistemática de 47 artículos, algunos de los cuales incluían más de un experimento y más de una evaluación. Y tenemos algunas conclusiones preliminares que me parece que vale la pena apuntar. De esta revisión surgen algunos patrones empíricos. Lo primero que podemos decir es que la evidencia sobre la variante logopénica de la afasia progresiva primaria es demasiado escasa para esgrimir ninguna conclusión de peso. Sin embargo, sí hay muchos datos sobre las variantes no fluente y semántica. Y de modo muy conciso, lo que encontramos en nuestra apreciación de la literatura es que en estas variantes hay déficits consistentes, bastante sistemáticos, en los 3 dominios reseñados: procesamiento de emociones, principalmente faciales, teoría de la mente y empatía, mediante distintas pruebas, muchas de las cuales, insisto, son de carácter no verbal. Es más, un análisis pormenorizado de la relación entre los déficits lingüísticos y estos déficits de cognición social sugiere que los segundos están entrelazados con déficits verbales en la variante no fluente, de modo que es muy difícil saber si unos dependen del otro o no, o si en particular si los déficits de cognición social no son una suerte de consecuencia o derivación secundaria de una afección lingüística más primaria, pero en la variante semántica, al menos, los déficits de cognición social no se explican ni neurofuncional ni estadísticamente por los déficits lingüísticos, de modo que parecen constituir afecciones primarias y, de nuevo, independientes del déficit verbal en estos pacientes, lo cual habla de una posible línea empírica que podría contribuir a delinear biomarcadores cognitivos de peso para futuros esfuerzos interdisciplinarios de cara a la caracterización y otras aplicaciones clínicas de información sobre pacientes con esta patología. A modo de cierre, entonces, hemos hecho una apología del pensamiento lateral, ¿no? Y creo que tanto pensando en los aportes que en este caso la neurolingüística puede hacer para caracterizar patologías que no son estrictamente lingüísticas, y asimismo, al reconocer las limitaciones de la neurolingüística para proveer caracterizaciones pormenorizadas de trastornos lingüísticos, encontramos instanciaciones del pensamiento lateral que muestran las virtudes de tomar una perspectiva panóptica y multidisciplinaria para el campo clínico. Por supuesto, la idea no es reemplazar el pensamiento y el proceder canónico de la medicina o de la ciencia clínica, sino complementarlo, apoyarlo o enriquecerlo. El conocimiento que hoy damos por estándar fue disruptivo y rupturista respecto del ethos dominante en su momento. Pero hoy es tan profuso y tan arraigado, acaso, en nuestro quehacer cotidiano,
que se nos revela inamovible o natural. Hay que desarrollar conciencia histórica para entender que la propuesta de abonar el pensamiento lateral no es una excentricidad contemporánea, sino un proceder virtuoso vindicado por el propio devenir histórico de múltiples campos, incluida la propia medicina. Recordemos, sin ir más allá, los experimentos consabidos con los que Semmelweis propugnó procedimientos antisépticos. Manipuló el trayecto que seguían un cura y sus acólitos al visitar las salas de parto, modificó la orientación de las camas de las parturientas, hasta que llegó a la extravagancia en su momento de lavarse las manos antes de atender a las pacientes. Estos procedimientos, por supuesto, no eran menos disruptivos en su momento que la idea de evaluar el lenguaje en la enfermedad de Parkinson o cognición social en la afasia progresiva primaria. Y de hecho, esas propuestas, incluso la propuesta de lavarse las manos, ese puntapié seminal de los procedimientos antisépticos, fueron rechazados en su propia época, básicamente porque chocaban contra el zeitgeist, contra el clima de época, contra la opinión predominante en aquel entonces, y no fueron vindicados sino hasta un tiempo más adelante. Dicho eso, el punto es que la salud es un fenómeno demasiado importante y complejo para que nos demos el lujo de reducir su abordaje a las posibilidades de una única disciplina, una única forma de pensamiento, una única visión de la experiencia humana en sus dimensiones genéticas, físicas, biológicas, cognitivas, emocionales y comportamentales. Aun cuando los sesgos, los metalenguajes y las tradiciones de cada especialidad científica y no científica dificultan el diálogo directo entre especialistas, es en el cruce de andamiajes semióticos, en la intersección de formas de construir conocimiento y praxis, que tendremos nuestra mejor chance de acercarnos a una mirada más abarcativa de los sistemas que sustentan nuestra vida cotidiana y de las variadas formas en que estos pueden devenir disfuncionales. Para concluir, aseveraría que delegar la concepción de un fenómeno multidimensional a una única disciplina es subestimar la complejidad del ser humano y sobreestimar la capacidad del aislacionismo como heurística transformadora. Si algo ha propiciado el avance de la medicina, la ciencia y nuestra especie en su conjunto hasta el día de la fecha, ciertamente no ha sido el conservadurismo. Abrevemos de esta lección de la historia a medida que seguimos co-construyendo. Muchas gracias por su atención.